Todos sabemos que desde políticos hasta ciudadanos la corrupción y la deshonestidad es un problema en México y en Latinoamérica, como si fuera parte de la cultura de alguna manera. Y por eso me hago las siguientes preguntas. ¿México ha mejorado en cuestión de corrupción estos últimos 7 años? ¿Estamos bien encaminados a ser un país honesto? ¿Que en el pasado hubiera corrupción justificaría que hoy hay corrupción? Crecer en una comunidad mexicana hace que sí o sí, en algunos momentos de tu vida, escuches esta frase que se usa como justificación de todo lo malo que se hace. La famosa frase de, el que no tranza, no avanza. Esta frase tiene muchos problemas, de muchos tipos. Por un lado, el creer que el avanzar es únicamente en el aspecto económico y ver eso como un fin arriba del valor de una persona es deshumanizante, anticristiano y un problema de jerarquía de valores que nos hace preguntarnos quién fue la persona inhumana que tuvo el descaro de tener esta idea y verbalizarla. Y por otro lado, creer que la tranza es la única forma de avanzar es una mediocridad. Como si de verdad el sistema te obligara a ser malo para salir adelante económicamente. Porque no hay de otra y no es mi culpa. Es una excusa, por más que infantil e incompleta, para resolver un problema estructural que poco o nada tiene que ver con la persona que estás transando. Por otro lado, la codicia de una persona lastimada o con altos niveles de carencias, no solo económicas sino humanas, es lo más peligroso de la popularidad de esta frase. Esto nos habla de una naturaleza de la cultura mexicana que deberíamos reflexionar. Porque si esta frase es famosa entre ciudadanos, en una democracia somos los mismos ciudadanos los que buscamos obtener cargos públicos. Entonces, ya sabemos que si esto es la cultura, la persona que llegue al cargo público ha transado. Y esto no es necesariamente cierto y es una premisa además negativa. Y es que es preocupante ver cómo México ha estado metido en demasiados problemas de corrupción. Sí, desde el gobierno, pero es que nuestro nivel de corrupción no escapa a Miss Universo, y no escapa a la policía, y no escapa a nuestros acuerdos internacionales. Parece que se sabe que un mexicano es mañoso por naturaleza, y eso no es una fama que quisiéramos tener para poder salir adelante de verdad. Es que entender que la corrupción es un círculo vicioso que le hace perder la dignidad al trabajo ajeno, lo que afecta directamente a la familia del otro. Y esto genera una cadena de pobreza y de desigualdad. Y es que seamos honestos, sí, el PRI y el PAN tuvieron sus épocas con niveles de corrupción alta, lo que llevó a la eventual victoria de Morena. Pero el día de hoy Morena parece haber perfeccionado el arte de la corrupción cínica. Y esto es sumamente peligroso. Y es que en Segalmex no tienen una sola carpeta de investigación relevante. Todo megaproyecto del gobierno, nadie sabe cómo están los gastos, los fideicomisos cancelados. Hace años nadie sabe dónde quedó el dinero, ninguno de esos recursos, y nadie sabe cómo es que el partido puede financiar una red de apoyo tan, pero tan grande, mientras que no meten promocionales a gastos de campaña de manera mañosa. Y compran votos al más estilo del viejo PRI. Y lo peor de todo esto es que funcionan estas tranzas, que al final del día no podemos decir que no sabíamos o era algo que nadie vio por ningún lado. Mientras como ciudadanos sigamos rendidos frente a una realidad que no cede de corrupción, nosotros somos partícipes del sistema roto. Y no estoy diciendo que mañana se resolverá todo, sino que tenemos que mostrar que estamos con plena voluntad de hacer que las cosas mejoren. Y que los responsables de los problemas que estamos teniendo en el país paguen sus errores y sus abusos, porque ese cinismo es el que sin duda no nos va a dejar avanzar. Y es que solo falta ver cómo Pemex sigue exactamente igual hoy como siempre. Y todos sabemos que hay unas redes de corrupción y abuso de recursos de la empresa, pero nadie se atreve a meterse directo con el problema. Por lo que tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes siguen abusando de esto? ¿Y por qué siguen ahí? Hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo momentos vergonzosos de la corrupción a nivel nacional y a nivel internacional. Lo aseguro. Pero tenemos que ponernos los pantalones para decir hasta aquí, es suficiente. Y tenemos que mejorar o cambiar la situación porque no es justo para nadie que esta realidad suceda, haya sucedido y siga sucediendo.
Mientras sigamos justificando que la tranza es la forma de conseguir las cosas, romperemos nuestras comunidades, la confianza, la red de apoyo y el sentido de unidad que deberíamos de tener, debería de definirnos y que en momentos de necesidad, mexicanos con mexicanos, sí tenemos. También seamos honestos, por alguna razón México no se cree valioso. No se cree valioso como, por ejemplo, comparado con naciones europeas o de primer mundo, ya sea por el valor histórico o por valor económico. Cuando hacemos la comparación, siempre nos bajamos pensando que nuestra realidad no vale lo mismo, pero no nos damos cuenta de la riqueza histórica del país. Falta ir al centro histórico de las ciudades importantes, todo eso es valor histórico. Basta ir a comer a cualquier estado de la República porque eso es valor cultural. Basta con ver las tradiciones, los bailes, las fiestas de cada una de las comunidades que existe en nuestro país. Eso es tan valioso como el país con más cultura. Basta con entender que México es, en la historia e incluso el día de hoy, un país referente, desarrollado, no como quisiéramos, pero desarrollado, con miles de recursos, posibilidades, amenidades y cientos, pero cientos de grandes momentos en la historia. Y realmente lo único que nos detiene es seguir creyendo que el yo vale siempre más que el nosotros. Y que transar es permisible siempre que me lleve de un punto A punto B y punto B sea mejor. La vida es difícil y eso hay que asumirlo, pero el que tranza se estanca y por él México no avanza. ¿Creemos que hemos tenido suficiente de la corrupción en México? Bueno, actuemos en consecuencia. Cuando veamos más corruptos en un gobierno que claramente le queda de perlas que no hagamos nada de exigencia, y si eres de los que votó por Morena, con más razón tienes la obligación y la capacidad de reclamar el malestar mexicano, que hoy se multiplica. En resumen, ¿México ha mejorado en cuestión de corrupción estos últimos 7 años? La verdad es que muy poco, si no es que nada. Porque en rankings internacionales estamos igual que siempre, y a veces incluso más abajo. Y ahora tenemos temas de corrupción como Segalmex que nadie investiga y nadie ha visto consecuencias de eso. Porque además el robo de Segalmex es mucho más que la estafa maestra. ¿Estamos bien encaminados a ser un país honesto? No si seguimos creyendo que el individuo es superior a la comunidad. No si seguimos creyendo que México no es importante. No si seguimos creyendo que la realidad del país es por los demás y yo no tengo nada que ver con ello. ¿Que en el pasado hubiera corrupción justificaría que hoy la hay? Por supuesto que no, es más, con más razón nos da el coraje. Porque los que están hoy dijeron que acabarían con los lujos, los gastos, la corrupción y las tranzas. Y aquí nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que no lo han hecho? Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.